Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y bueno, ¿qué sería de tu vida sin reflexiones culturales, no? Una charla amena, reflexiva, con amigos, con gente de la cultura, del arte, exponentes referenciales de la comunidad rosaleña. Y estamos con Adela Gutiérrez Rubio. ¿Cómo estás, Adela? Buenas tardes, muy bien. Un gusto estar otra vez en el programa, es la segunda vez que estoy, así que y espero que no sea la última. Sí, seguramente, van a haber varias. Los referentes no terminan y siempre hay una entrada, una segunda, una tercera entrada para seguir reflexionando al respecto. Adela, tu segundo libro, lo estoy viendo en estos momentos, déjamelo tomar, Poemario. Poemario es un libro de Adela Gutiérrez Rubio. Es una docente, Gutiérrez Rubio, de literatura específicamente. Y bueno, ha escrito este libro que encierra... ¿Qué, Adela? Poemar encierra, te lo digo con lo que puse en la contratapa, creo que me encierra a mí. Nací, me crié y vivo en Punta Alta. Me encanta el mar de Montehermoso, sus olas que escriben en la arena me conmueven. Sus olas, que borran lo escrito en la arena, me hacen sonreír. Amo la poesía con rima y los versos libres. Unir letras para formar palabras, unir palabras para formar versos, unir versos para escribir poesías y soñar, evadirse, neuronalizar los sentimientos, todo para sentirme vida, para agradecer lo que tengo, para no llorar. Porque las lágrimas se niegan a salir. Porque como decía mi mamá, cuando la leche se derrama hay que limpiar la cocina y no ponerse a llorar. Por eso elijo el punto y coma, porque pude parar, pero decidí seguir. Excelente, excelente. Ese es un buen retrato de Adela Gutiérrez Rubio. El retrato que cada uno tiene de una u otra manera en los libros de uno, ¿no? Estamos presentes en cada uno de los que escribimos en nuestros libros, en nuestras historias. Y mostrame este otro que fue el primero, Dos Adelas. Vamos a mostrarlo. Ya lo habíamos mostrado en la primera visita que tuviste, Dos Adelas. Y esto encierra un poco una curiosidad para quien lee el título y pregunta, ¿no? ¿Dos Adelas? ¿Cómo es el tema? Dos Adelas por casualidad. Podemos tomarlo como que Dos Adelas porque el libro es cuento y poesía. Podemos tomarlo Dos Adelas porque yo soy de Géminis. Así que a veces hay una Adela y a veces hay otra. Pero en realidad el título, yo tenía que el libro ya armado, lo tenía listo para llevar a una imprenta y no sabía qué título poner. Y como mi vida está marcada por casualidades, una amiga me mandó una foto de un pueblo que no queda muy lejos de acá, que se llama Dos Adelas. Me vino justo para ponerle el título del libro. Así que bueno, y hace unos días me enteré que en Praga hay un restaurante mexicano que se llama Las Adelitas. Tengo la foto, así que posiblemente aparezca en otro libro también. Así que medio de casualidad fue el título. Bien. Y también participación en antologías, en concursos de antologías. Contame un poco esa experiencia que es previa a estas dos publicaciones. Sí, en antologías participé en Unidos por la Poesía, una de la Peña Literaria, en los libros Locos en su tinta del Silpa que salían. Después en otra, en Crisol de Sueños, tengo en varias participaciones en libros de la editorial Duncan, que siempre mando trabajos y participo. Y bueno, pero así como para trabajar yo sola, me animé el año pasado con Dos Adelas y este año me animé con Poemar. Porque material tengo para publicar. Lo que más me cuesta, como creo que a todos te debe costar a vos, cuando te decidís a publicar, seleccionar y corregir. Escribir es un ratito nada más, corregir te lleva horas. Mucha corrección, mucha reescritura también. Un día te llevé uno de mis libros a tu casa, me hiciste pasar y vi esa biblioteca enorme que tenés en una de tus paredes y me dijiste, he vendido mucho más libros todavía de los que ya no están más acá, ¿no? Sí, cuando vos fuiste a casa estaba en plena venta. Me había convertido en una librera importante. Pero te cuento por qué. Yo soy profesora de literatura, como dijiste, hace 6 años que me jubilé. Y cuando me jubilé,
tomé conciencia de la cantidad de libros que había en mi casa. Estaban invadiendo mi casa, realmente era, viste, como ese programa que están los acaparadores, yo acaparaba libros. Y pensé que era un desperdicio, porque en realidad no me iba a alcanzar la vida para releerlos, porque quiero seguir leyendo cosas nuevas. Y en mi barrio hay una señora, una de las tantas proteccionistas que hay acá en Punta Alta, que tienen muchas necesidades. Yo siempre la ayudaba, viste, con los perros, para conseguirle comida a los perros, todo. Entonces se me ocurrió que una buena manera de ayudarla era vender los libros. Cuando empecé con la base de datos tenía cerca de 4.000 libros. Seleccioné más o menos 200, que es lo que yo llamo salvarlos, que son los libros esos que leo, releo, que los sigo teniendo, y el resto lo puse a la venta. Vos compraste algunos, creo. Y me fue bien porque vendí los libros. Creo que el libro tiene que seguir circulando. No es cuestión de que uno lo tenga en la casa para adornar la biblioteca, bueno, no tiene mucho sentido. Y bueno, lo que yo disfruté esos libros durante unos cuantos años, espero que en este momento lo esté disfrutando la gente. En 2 palabras, en 3 palabras, en pocas palabras, definime qué significó en tu vida la lectura. La lectura en mi vida significó una salvación. Creo que es una de las cosas que más le agradezco a mis padres. Y te explico por qué. Yo era chiquita, parece que era molesta, hija única, tenía muchos amigos en el Perú. Bueno, entonces el señor Montivero, Felipe Montivero, el papá de Avito, él era maestro en la base de los conscriptos y daba clases en la casa, era muy amigo de papá. Y un día le dijo a mi papá si no quería que me enseñara a leer y escribir, así que se tomaba el trabajo de venir todos los días a buscarme y me llevaba a la casa y me enseñaba a leer y escribir. Y tenía menos de 5 años cuando aprendí a leer las primeras palabras, que fueron Bulldog, que era una marca de pintura que vendía en papá, y San Manolo, en papá le San Manolo. A partir de ahí no paré más. Y después tuve la dicha de que cuando terminé primer grado, la escuela primaria, mi maestra, la señorita Noemi Fanduzzi, me regaló a fin de año, 6 años, David Copperfield. Nada menos, sí, nada menos. Que fue la primera novela que yo leí. Y creo que a partir de ahí me enamoré de la literatura, me enamoré de los libros. Mi mamá me leía mucho. Mi papá no leía, pero mi mamá sí leía. Así que siempre me gustó. Y me sirve, perdón, te decía salvar, porque en momentos donde uno está mal, leer también te distrae, leer te instruye. A mí me pasa que yo necesito leer, yo tengo una adicción con la lectura. No me pasa con la escritura, pero yo voy a cualquier lado. Yo mientras estaba esperando que vos estabas con otra persona, yo estoy atenta a los letreros que hay, me fijo, o sea, soy mucho de mirar, no de ver. Hay un escritor que dijo que el ejercicio de la lectura es sinónimo de transmitirse a sí mismo felicidad. Creo que sí. Porque primero cuando vos lees te sentís vivo, en el sentido de que necesitas cierto tipo de concentración para hacerlo. Si vos estás mal, anímicamente no lo podés hacer. Y cuando vos lees, el hecho de vivir otra vida, porque de cierta forma los lectores hacemos eso, los lectores que nos convertimos también en escritores de los libros que estamos leyendo, porque gracias a Dios la literatura actual tiene mucho, el lector tiene mucho, muy coautor con el escritor. Ya son tiempos que uno va ocupando que te permiten no estar pensando en otras cosas de pronto, porque a veces uno tiene algún conflicto, tiene algún problema, y bueno, el hecho de estar leyendo ya por un ratito te saca de esa dificultad. Te saca de esa realidad, capaz que o angustiante o algo problemático, y te lleva maravillosamente a otro mundo, ¿no? A otro mundo. Sí, es muy valedera esa costumbre. ¿Y cuál fue autor o los autores que más canalizaste, que más te llamaron la atención e investigaste? Bueno, a mí el que me apasiona es Hernández, el Martín Fierro me apasiona. Es un libro que lo leo, lo releo y cada vez que lo leo le encuentro algo. En estos momentos estoy haciendo para mí, un trabajo para mí, no sé si alguna vez va a salir, se va a enterar la gente, va a salir, que tiene que ver con analizar las estrofas de Martín Fierro, porque además es un libro muy actual. Si vos analizás las cosas que denuncia Hernández en el Martín Fierro, tiene mucho con la actualidad. O
O sea, fíjate que cuando las críticas que hace a los distintos estamentos de la sociedad, el sufrimiento del protagonista. Y a mí una cosa que siempre me preocupó como profesora fue que mis alumnos nunca entendieron que Martín Fierro tuvo más de 2 hijos. Y a partir de ahí empezó el trabajo. Entonces empecé a rastrear en las distintas estrofas para fundamentar, para probar que tuvo más de 2 hijos. Y estoy con ese trabajito, porque Hernández me apasiona. Bueno, y si te apasiona Hernández y si te apasiona el Martín Fierro, vos verás que en el Martín Fierro no está descripta la llanura, no está descripto el paisaje, y lo sentís al paisaje. Y si vamos a otro ejemplo, en Don Segundo Sombra está el paisaje descripto. Eso es maravilloso. Sí, pero vos fíjate que la diferencia está que Martín Fierro es la época del campo sin alambrado, entonces no necesita. Es más, Martín Fierro está hecho en la llanura. En una montaña no podría estar Martín Fierro, porque Martín Fierro necesitaba la libertad. La libertad esa que le dio a Hernández pie para hacer que los 4 personajes se fueran los 4 puntos cardinales, que eso fue toda una astucia. Don Segundo Sombra ya tiene que ver con la situación del país, es la época del campo con alambrado, ya Don Segundo Sombra está limitado. Al punto que algunos dicen que es segundo porque primero fue Martín Fierro y es sombra porque es la sombra del gaucho que no está también, así que también es importante eso. Y es muy emotiva, volviendo a, deteniéndonos un poco en Don Segundo Sombra, esas 2 o 3 últimas páginas, ¿viste? El remate es muy, muy emotivo, una narrativa, una prosa muy, muy emotiva, ¿no? Bueno, y aparte de José Hernández, has tenido 4.000 libros, tuviste en tu casa, así que algún que otro ejemplo de lectura has tenido de recorrer. Autores latinoamericanos. Me gusta mucho García Márquez, me gusta mucho Neruda. Hay un libro que no es latinoamericano que me gustó mucho, en este momento es de una autora que se llama El abanico de seda, que lo leo y lo releo y siempre encuentro cosas nuevas. Ahora estoy leyendo uno, La Villa de la Moda, no sé qué cosa, son libros, porque voy a la biblioteca, soy socia de distintas bibliotecas y estoy descubriendo que hay mucha gente nueva, ¿viste? Que es lo que pasa en literatura que nunca terminás de conocer. Así que no. Y David Copperfield, que fue el que me marcó. García Márquez me encanta, Borges me encanta también. Y una cosa que hago, eso sí que le recomiendo a los que les gusta leer, es que lean con un lápiz y un papel al lado. Es esencial eso, es esencial. Así que bueno, estamos ya pasando próximamente un reencuentro en el segundo bloque con Adela Gutiérrez Rubio. Nos estamos viendo. Seguimos con Adela Gutiérrez Rubio, y si yo te pregunto, te hago un poco el pie para que hables de un escritor transgresor que llevó adelante, aparte de proponerse a la fuerza con un cross a la mandíbula ser escritor como Roberto Arlt, ¿no es cierto? También quiso llevar adelante invenciones, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Este personaje que a los 42 años muere repentinamente, que lleva una vida súper agitada en la parte periodística, que escribe volúmenes espectaculares como Los Siete Locos, como Los Lanzallamas, que hace un prólogo, él mismo hace un prólogo en una edición del año de la contemporaneidad de él, que es muchos escritores dicen que es el manifiesto de la literatura argentina. Adela Gutiérrez Rubio, ¿qué opinión tenés con esto? Mira, yo creo que Arlt es uno de los escritores que lamentablemente no
los profesores de literatura no damos mucho. Por ejemplo, a mí me pasaba en secundario que daba El juguete rabioso, que es un libro que a los chicos les gustaba y después veíamos la película. Pero creo que es uno de los escritores que está un poco olvidado. Las Aguafuerte porteñas de Ar, que son completamente actuales, me parece que tendríamos que reflotarlas más seguido, por ejemplo. Vos hablaste de Los Siete Locos también, que tiene mucho que ver con la actualidad. Y si bien era un transgresor, era un inventor, y eso se ve también en sus libros, me parece que en los libros hay mucho de autobiográfico, los libros de él, cuando uno estudia lo que fue, pero me parece que todo lo que hizo, lo hizo por una necesidad que tenía de cierta forma de que la gente lo conociera. El Silvio Astier, su personaje, me parece que tiene mucho que ver con Roberto Ar. Era un ser de plena ciudad de Buenos Aires. Conocemos sus textos y vemos que críticos lo han dicho, que era una persona de caminar Buenos Aires, de andar en colectivo, en tranvía. Era un escritor que lo que escribe está el común de Buenos Aires, el común de la gente, el caminante. También un poco hay de eso en Borges, pero no hay de eso en Bioy Casares, que se trasladaba en autos privados de un parque a otro, ¿no? Esa generación de escritores. Sí, lo que pasa que vos lo nombrás a Borges, y creo que Borges, a pesar de su soledad, de cierta forma, y de ser bastante individualista, creo que a Borges le gustaba caminar Buenos Aires. Sí. Bioy Casares era más elitista, por decirlo de cierta manera. Entonces, pero Borges creo que tenía una necesidad de caminar. Y me parece que además por su condición también, creo que la necesidad esa tenía que ver con que caminar es una manera de conocer también. El hecho de ser ciego me parece que tenía algo que ver, viste, que con buscar olores, buscar otras cosas que por ahí por el otro no necesitaba. Igual de todas maneras dicen los que lo conocían que caminaban mucho, porque si Bioy le gustaba hacer largas caminatas, que se peleaban bastante por lo que decían. Así que también. Y en el año 73, 74, el que estudiaba letras en Buenos Aires y se interesaba un poco por la escritura o quería meterse en el camino de ser escritor, Borges era accesible, tenía acceso a Borges, se lo ubicaba, se lo llamaba por teléfono, y si él se convencía, te invitaba, y había un poco de consejos y un poco de asesoramiento. Pero por lo general, contado esto por Ricardo Piglia, siempre desembocaba es anecdótico esto. Ricardo Piglia quiso mostrarle un trabajo, y después él empezó a ficcionar. Borges empezó a ficcionar de distintos ejemplos que podría llevar adelante ese trabajo literario. Llamativo, una persona que, Borges en 74, ya estaba muy solo, necesitaba un poco de la compañía. Y después otro que descolla un poco y de otra corriente es Walsh, ¿no? Sí, pero volviendo un poquito a Borges, para que no nos olvidemos de don Jorge Luis. Hay gente que no lo lee a Borges porque está el preconcepto de que Borges es un autor difícil. Y si bien Borges tiene algunos textos que cuesta entender, la gran mayoría de los cuentos son muy sencillos. Tienen un vocabulario muy llano. Vos lees El cautivo, no tenés problema, las poesías mismas. Así que por ahí a mí me pasaba cuando el otro día estuve en una charla con los alumnos del profesorado, y justamente les decía eso, que por ahí la gente no se acerca a Borges por un poco de miedo. Pero vos lees los cuentos de él, y es más, a mí me pasaba cuando daba clase que les llevaba a los chicos cuentos sin decirle que era de Borges, y decían, pero esto yo lo entendí, bueno, es de Borges, no puede ser, profe. Me decían, sí, es de Borges, porque no es. Lo que pasa es que hay un Borges muy barroco, muy perfeccionista, muy suntuoso, de la década del 40. Claro, pero el otro Borges no. Claro, el otro Borges no, así que no es accesible. Gradualmente fue un poco al llano, y tenemos El Hacedor, que es un libro en donde está el cautivo, que es un libro que es un poco íntimo de Borges, fue prácticamente dictado por Borges, porque ya Borges estaba totalmente ciego, ¿no? A mí de Borges me gusta mucho la astucia esa de escritor para hacerte creer
algo que vos sabés que es ficción. Vos fíjate que la mayoría de los cuentos de él, cuando por ejemplo en El cautivo, cuando decís en Junín o en Tepalquén, refiere la historia. O sea, vos no podés ir ni a Junín ni a Tepalquén, pero más o menos sabés por el lugar. Y después él dice esos impersonales que usa, que no te permiten rebatir la mentira. Entonces siempre te quedás con eso, que por ahí a los que nos gusta leer, eso no, nos apasiona. Así que... Y después, bueno, has leído clásicos también, ¿no? Sí, clásicos leía en el profesorado, después cuando damos clases. Los fui dejando un poco de lado por lo que te decía hoy, que hay muchas cosas nuevas para leer. Muchas cosas nuevas y muy interesantes. Y lo que estoy tratando de leer mucho también es literatura puntaltense. Cada vez que sale un libro de Punta Alta trato de leerlo porque hay mucha gente. Hace poquito una chica jovencita sacó un libro que lo presentó en el maratón que hubo, y es muy importante porque acá en Punta Alta hay mucha gente que escribe muy bien. Y vos sabés que vos un día me acercaste una nómina, un listado de escritores que ya no están, algunos, otros están entre nosotros, y que asciende a 70 y largo, de 70 y pico de escritores. Creo que en estos momentos hay mucho más. Sí, porque hay algunos que no, o sea, yo la nómina esa la hice en base a textos que yo tenía. Pero después estuve rastreando y bueno, por ejemplo, el otro día me llegó una poesía que hoy no la traje, la primera poesía que se hizo en Punta Alta del año 40 y pico. Después el libro ese Punta Alta también que escribió, Sí. que lo conseguí hace unos días. Hay mucho más. Y ahora en estos días va a publicar una persona que la conozco hace años y no sabía que escribía. ¿Quién es el puntaltense que publicó más libros? Creo que Totoro, que además es lo admiro. Es mi referente Totoro. Una vez en una entrevista que me hizo Sergio Soler para La Nueva Provincia, le dije que me identificaba más con Totoro que con Sergio Soler y se lo dije a Sergio Soler, lo cual ya es una irreverencia. No se lo dijiste solamente a Sergio Soler, sino que me lo dijiste a mí, lo dijiste abiertamente. Sí, no, lo que pasa que bueno, a mí me gusta mucho Totoro porque, bueno, primero que Totoro escribe mucho de Punta Alta, que a mí eso me apasiona. Me gusta mucho el lenguaje de Totoro y me siento más identificada con él porque yo cuando escribo también escribo así. O sea, a mí no me gusta no mi vida no rebuscada. En cambio Sergio es más culto, culto. Entonces, Más suntuoso. sí, o sea, no es que no me guste Sergio, pero si tengo que identificarme, a Totoro además lo admiro. Además Totoro lo admiro porque, bueno, una persona que también, fíjate que tampoco es profesor, también es importante, eso es otro plus, porque de pronto que los profesores escribamos, bueno, Sergio también es licenciado todo, pero Totoro tampoco es escritor. Y Totoro es un autodidacta que un poco surge escribiendo sobre la historia anecdótica de Punta Alta y después, bueno, se vuelca a géneros literarios como la poesía, como la ficción, sí. Yo presenté uno de los libros de Totoro. Totoro presentó 2 libros juntos, creo que fue los últimos que presentó. Y hay uno que es El hombre de la pluma y la palabra, que ese se lo presenté yo. El hombre de la pluma en el alma. Ese lo presenté yo. Que fue un día a mi casa, también así con un poco de miedo. Me dice, ¿te animás a presentarlo? Digo, para mí un honor, porque te imaginas que un escritor como él, con mayúsculas, me pida que presente un libro, un honor. Y un libro muy lindo, Sí, es un libro que lo tengo y a veces recorro algunas páginas como para nutrirme de ese autor que hace referencia a nuestro pago arenero, ¿no? Totoro tiene algo en común con vos, porque fíjate que hace muchos años en un canal de televisión y en la radio tenía un ciclo que se llamaba Pepe Recuerdos, que eran anécdotas de Punta Alta. Vos no sé si estabas acá en Punta Alta en ese momento. Y después a partir de ahí lo convirtió en libro, que él contaba, viste, anécdotas de la gente, de los pobladores de acá. Primeramente fue ese ciclo y después se transforma en libro y fue la primera edición de Totoro. Pepe Recuerdos creo que se llama, que cuando lo escuchábamos, los que somos puntaltenses, era toda gente conocida. Y él tenía muchas anécdotas de cuando él era empleado de Balbini Sánchez y todas las cosas, más allá que nosotros conocíamos las anécdotas, y hablaba de personajes que realmente, porque acá en Punta Alta, creo que si uno hiciera un rastreo, no sé en otros lugares, pero acá hemos tenido cada personaje que está para hacer novela, está para hacer las cosas, pero impresionantes las cosas. Yo cuando leí ahora el libro de Punta Alta, que me lo prestaron, recordaba cosas, o sea, algunas que me contaron, pero después otras, por ejemplo, yo viví la época de las patrullas, cuando salía la patrulla militar con los perros de guerra, que andaban por la calle Irigoyen.
que siempre cuenta una anécdota. Yo era muy chica y no sé si estaban poniendo el gas o algo, porque acá la calle Irigoyen, y nosotros vivíamos en Irigoyen y Roca, donde está Novísimo. Sí. Y estaba en la calle Irigoyen, había zanjas. Yo tenía, no sé, 4 años, 5. Había zanjas. Y me habían regalado una cadenita de oro a mí. Y estábamos mis padres en la época que los padres se sentaban en la vereda y los chicos jugaban. Y pasaron 2 muchachos y me la arrancaron la cadena. Y atrás venían las 2 de la patrulla militar con los perros. Le tiraron el perro, le sacaron la cadena y me la dieron. ¿Viste esas cosas que... Una realidad que había en aquel entonces, ¿no? Una realidad que había en aquel entonces, una punta alta que más de uno extraña, añora. Así que bueno, Adela Gutiérrez Rubio en Reflexiones Culturales. Gracias, Adela, gracias por tus trabajos. Seguramente vas a seguir reeditando poemars posiblemente. Le agradecemos a Adela Gutiérrez Rubio. Y bueno, yo te digo, hasta la próxima semana, nos estamos viendo en Reflexiones Culturales. Chau.